Los retos con respecto a las regulaciones, bueno, casi todas las actividades económicas se afectan en algún momento por regulaciones. El problema es que cambian demasiado, se hacen más fuertes o se hacen más débiles, pero están cambiando constantemente. Muchas veces son inconsistentes y a veces inclusive incoherentes entre regiones en un mismo país o en nuestro caso entre departamentos o en estados. Brasil y Estados Unidos son un ejemplo de eso. Muchas veces las regulaciones cambian de un estado a otro, de un departamento a otro, y eso hace que la cadena de suministro se complique. Y finalmente, pues los gobiernos hacen responsables a las compañías por conocer y cumplir con todas las regulaciones y leyes existentes. Entonces el desconocimiento no exime de la responsabilidad a las compañías. Entonces es un reto grande siempre estar al tanto de las nuevas regulaciones. Tenemos varios aspectos que impactan en la cadena de suministro. Eh, tenemos factores duros como son las regulaciones del gobierno y la disponibilidad de recursos naturales, las que se conocen como factores duros, y tenemos impactos suaves como la sociedad y los consumidores. Efectos en la cadena de suministro. En forma general, estos factores exógenos impactan en 5 aspectos. El primero es que puede generar un impacto en el sourcing, en el origen de las compras de materia prima, por ejemplo, o de productos, suministros. Entonces, las regulaciones pueden hacer que tenga que cambiar el origen, por ejemplo, de una materia prima porque hay una nueva regulación en cuanto al contenido de material, de mineral. Por ejemplo, los minerales en África muchas veces están relacionados con las guerras internas. La minería ilegal, por ejemplo, financia grupos delictivos. Entonces, una regulación acerca del origen de minerales puede hacer que tenga que cambiar el país de donde traigo mi materia prima. Impacto en flujo de destino. También puede hacer que tenga que cambiar el mercado. Simplemente a veces las regulaciones que se imponen en algunos países no justifica cumplirlas porque es mayor el costo que el beneficio. Entonces simplemente tengo que dejar el mercado y buscar otros posibles clientes para mi producto. Puede impactar también en las rutas, en la forma de distribuir, en donde tengo mis centros de distribución. Las regulaciones pueden hacer que tenga que cambiar la ubicación de mis puntos estratégicos de almacenamiento. Puede cambiar el volumen de flujo. La regulación puede imponer, digamos, impuestos o tarifas en ciertos mercados que hagan que mi demanda decrezca. Y finalmente hay un impacto también en la densidad de valor. Puede cambiar las características del producto. Puede ser que yo tenga que modificar mi producto para acoplarme a las regulaciones de los factores exógenos. Vamos a mirar entonces por qué nos debe interesar todo este tema de regulaciones en la cadena de suministro. Vamos a identificar factores relacionados directamente con el producto, y ahí tenemos factores de contenido directo o análisis de ciclo de vida, y tenemos factores relacionados a los procesos: transporte, logística, empaque, prácticas de sourcing. Vamos a ver un poco más de ellos. Lo primero entonces, relacionado con el contenido directo de los productos, pues hay que hacer como una clasificación, una priorización del impacto de los productos en la salud humana, por ejemplo. Entonces, como primera prioridad tenemos los productos que son de consumo interno para el humano, los que van al consumo interno: alimentos, medicinas, bebidas. La segunda prioridad son los productos que se llevan puestos o que están pues
digamos, sobre las personas, las prendas de vestir, los celulares, los relojes, este tipo de cosas pues que están muy en contacto con las personas. Y como tercera prioridad tenemos aquellos productos que están alrededor del ser humano, pero no en contacto directo, computadores, automóviles, el resto de productos. Miren este ejemplo, en 2001 en Holanda se confiscaron más de 1.000.000 de consolas de PlayStation 2 en ese momento, por más de 160 millones de dólares, debido a que se detectó que en uno de los cables, de los accesorios cables de estas consolas, se violaba el contenido de cadmio, contenido máximo de cadmio. Estaba entre 3 y 20 veces lo permitido. Entonces, esto se confiscó. Y miren, lo interesante de este tema es que probablemente el cable no lo hacía Sony. Estas son consolas PlayStation de Sony. Probablemente era un proveedor, pero aún así fue Sony el que sufrió el impacto de la confiscación de los productos. Vemos un poco más sobre qué tan lejos dentro de mi cadena de suministro debo profundizar, debo monitorear. Esta es una empresa de comida para alimento balanceado para animales. Se llama MFL, Menu Foods Limited. Bueno, era uno de los productores líderes en alimento seco y húmedo para mascotas, con más de 100 marcas, 356 millones de dólares en ingresos. En el 2007 comenzó a recibir reportes de fallas renales entre enero y febrero, reportes de fallas renales en perros en Norteamérica, Europa y Sudáfrica. El 20 de febrero pues empezaron a hacer testeos, empezaron a hacer análisis de mascotas que utilizaban su producto y encontraron que de cada 6 mascotas una tenía problemas de contaminación, problemas de salud. De forma voluntaria hicieron un recall, un llamado para recoger los productos fabricados entre diciembre del 2006 y marzo del 2007. Logísticamente es un costo gigante, y de hecho asegurar pues la recolección total es prácticamente imposible. Estábamos hablando de más de 100 marcas y casi 60 millones de unidades de producto de alimento para animales. Ya en marzo, después de la mitad de marzo, la empresa identificó el origen de la contaminación en un componente de gluten de trigo. Uno de los componentes utilizados para la fabricación de gluten de trigo fue identificado como el origen de la contaminación. A finales de marzo, la Oficina de Administración de Alimentos de Estados Unidos, la FDA, anuncia que ese gluten está contaminado con melamina. Entonces ya vemos un poco más de esa sustancia. En abril se identificó que el origen de ese gluten de trigo contaminado era una empresa en Estados Unidos llamado ChemNutra. Una sola empresa era la proveedora de MFL. Una sola empresa en Estados Unidos. Pero el proveedor también era un proveedor único de ChemNutra. Era una empresa en China, un solo proveedor. Se llamaba Xinhuayin Biologic Technology. Llamémoslo XABTC. Un solo proveedor también. Entonces, digamos que proveedores únicos eran los que tenían el problema con la contaminación de este gluten. El tema se empezó a escalar, empezó a intervenir el gobierno chino,
empezó a negar cualquier señalación, cualquier culpa, y no permitió que agentes de la FDA hicieran pues auditorías en las plantas de China. El gerente inclusive de la empresa negaba inclusive haber exportado gluten de trigo a Norteamérica. Ni siquiera pues tenía conocimiento de exportación de gluten de trigo. Más adelante en abril empezaron a llevarse a cabo audiencias en el Senado, o sea, el tema llegó hasta el Senado, las muertes de mascotas siguieron aumentando. El gobierno chino entonces empezó a permitir inspección de las plantas por parte de la FDA a finales de abril, y una vez conocidos los resultados se empezaron a cerrar plantas por contaminación. Inclusive el gerente de una de esas plantas desconocía que era la melamina. Más adelante, en mayo, el director de la Oficina de Control de Alimentación en China fue condenado a muerte por corrupción, no solo por esta situación, sino también por otras situaciones previas con firmas farmacéuticas, donde se comprobó sobornos. Y ya en junio se procedió al cierre de casi 180 plantas de producción, la mayoría pequeñas. Entonces miren, un solo proveedor en Estados Unidos, un solo proveedor en China, pero ese solo proveedor en China le compraba a muchísimas plantas pequeñas alrededor de todo el país. Entonces de esas que le compraba se cerraron cerca de 180. Más adelante, pues al año siguiente ya se condenó en Estados Unidos y en China a varias compañías por fraude intencional y engaño.